La verdad es que yo lo conocí a él cuando yo tenía 25 años, no, 24, y estaba un poquito menos, y estaba estudiando en el Departamento de Estudios Humanísticos. Yo ya había salido ya como profesor de castellano de la Universidad de Chile, ya, y me metí porque quería profundizar un poco más los estudios de literatura. ¿Ah? Y la verdad es que yo conocí a Kai cuando él empezó a dar unos cursos sobre Baudelaire. ¿Ya? Yo me interesé por Baudelaire y el que perseguía a Kai, yo en ese tiempo no lo sabía. Al principio no lo sabía porque él era uno más de mis profesores y yo lo había conocido hace muchos años atrás a él, cuando yo estaba en el pedagógico, porque él era ayudante de Roque Esteban Scarpa, de literatura general. ¿Ah? Y en ese tiempo él andaba con la Catalina Parra pololeando. Cuando lo volví a ver, estaba casado con ella, casado con ella. ¿Ya? Entonces, Entonces, realmente yo cuando lo conocí ahí con Roque Esteban Scarpa, no me pareció nada, pues lo vi, nada. Y después me lo volví a encontrar cuando yo había pasado en el año 73 dentro de un gran seminario que se llamaba ¿Qué es la literatura? Y ahí él habla de Benjamin y de Baudelaire. Mm. Ese fue su modo de entrada. Así como, por ejemplo, Guzmán entró con Vico, con el filósofo Vico, él entró con Benjamin. Entonces, ahí, ahí fue que lo conocí y después él dio el seminario sobre Baudelaire y yo me metí. Y él lo que leía era algunos temas sobre Baudelaire y fue la persona que introdujo a Derrida también. Bueno, ¿y qué me pareció él? Más adelante, cuando ya llegué a conocerlo con los cursos de Artaud y Mallarmé, ahí me di cuenta que lo que él buscaba era la renovación formal. ¿Ya? Él estaba atento a cómo las formas iban cambiando dentro de la modernidad y no había todavía el concepto de posmodernidad, dentro del mundo moderno, ¿ya? Cómo las formas iban cambiando, ¿ya? Y cómo, digamos, había un espacio en que la literatura y las artes visuales, o ciertos escritores, mejor dicho, y ciertos artistas visuales se conectaban. ¿Ya? Él trajo exposiciones muy importantes como la exposición de Rauschenberg, la exposición de Fostel, y nos llevó, y además también yo creo que fue una de las personas que inauguró la idea de un cinearte. Bueno, el cinearte existía previo acá y por supuesto, pero él lo llevó al departamento y lo llevó sobre todo porque él era un admirador de la Nouvelle Vague, de la nueva ola francesa, de Bresson, Godard, toda esa gente, Truffaut. ¿Ya? Y después comentábamos nosotros las películas cuando las veíamos. ¿Ya? Ujú. Ahí también había una película en que aparecía Artaud como actor, la película Santa Juana. Entonces, esa fue lo inquietante de Kai, digamos. Lo inquietante era que yo creo que también que apareció en un momento en que en Chile había un silencio profundo, porque realmente el pedagógico que existía, pero estaba lleno de milicos y lleno de profesores que ya, o sea, estaban muy limitados en cuanto a sus materias. ¿Mm? ¿Ya? Este era un centro más amplio y un centro más libre también, ¿ya? Y está protegido por el dinero de la Facultad de Ingeniería, ¿ya? Esa fue la cosa, ¿ya? O sea, no era una voz que tuviera otras figuras hablando, porque no era posible esa habla en otro sitio, tal vez. En la Facultad de Filosofía fue una de las facultades que se intentó destruir. Algo que yo he pensado de lo que pasó en aquellos años, eso, y yo pienso que a Kai lo que le interesaba era la historia de aquellos tiempos, ¿ya? Y que por eso nosotros estábamos allí como cuerpos, y por eso éramos cuerpos signos, creo yo. Mm. Y que él, de alguna manera, y él se incluía en muchas ocasiones, ¿ya? Eh, Quería ver que nosotros fuéramos cuerpos signos a través de los cuales pasaba la contingencia, ¿ya? Entonces, ciertos tics, ciertos gestos, ciertos modos de hablar, él los veía como, creo yo, eh, como cosas que podían estar allí y que podían no estar. ¿Ves tú? Pero que significa, éramos signos de un proceso en desarrollo. Y también confluía el espacio también, que era este espacio donde se hacían las grabaciones, que era un sótano, ¿ya? El altillo, perdón, el Mm. altillo. El altillo, las posibilidades del altillo, los ruidos del altillo, todo eso.
el signometraje Artaud, lo que él trató de hacer es hacer converger el cuerpo con la historia y con el espacio cultural y político que había en aquella época. Y yo pienso que el pensamiento de Artaud, creo yo, es un pensamiento que él intenta llegar a un lugar que es el lugar del cuerpo sin órganos. Esa es una noción fundamental de Artaud. Y el cuerpo sin órganos quiere decir sin divisiones, sin jerarquía, sin sometimiento. Y cuando él habla de cuerpo, no es el cuerpo individual biológico de cada uno de nosotros, sino que habla de cuerpo como una instancia producida socialmente y construida a partir de la biología, construida socialmente y políticamente. ¿Ya? Entonces, ese cuerpo que no admite divisiones sería un cuerpo que no tiene amo, que no tiene detesta la idea del amo, del dominador. El guión, no existía el guión, sino que tenía que aparecer la vida en el escenario. Eso es, sintéticamente, quedó más o menos claro. Y él entonces, por ejemplo, le interesaban las onomatopeyas, porque encontraba, tal vez equivocadamente, porque también las onomatopeyas son producidas culturalmente, ¿ya? Claro. Encontraba que eran manifestaciones que estaban más cerca del ser, sin haber una tan fuerte mediación, una mediación grande entre ellas. Le interesaban también los gestos, y para eso se valía, él había estudiado también el teatro japonés, un teatro que tenía que ver con los gestos. Y por eso Kai, cuando hizo eso, le interesaba mucho el inconsciente de la imagen. Cuando uno habla, uno va produciendo ciertos ruidos, ciertos movimientos con sus manos, con sus ojos, con su boca, que son movimientos que uno no está del todo consciente de que los produce. Pero a Kai le interesaban esos movimientos porque encontraba que allí emergía el ser de uno. Y eso lo hacía a través del trabajo con el significante. Nosotros teníamos que aprendernos de memoria un poema que se llama Ratara, 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 y escenificarlo. Pero esto era puro significante, o sea, no había interés en un contenido preciso, sino que había interés en la proliferación de contenidos que podría tener esa repetición fonemática de un significante. Todas las distintas intensidades con las cuales yo puedo escenificar ese Ratara, puedo hacerla. Reducir es una cosa bien genial que fue un grito. ¿Te lo dijo él? Sí. Un grito. Y ese grito también él dibujó unas alas de ángeles debajo de los pies de cada uno de nosotros, y él se puso a un rincón y lanzó un tremendo grito con el Ratara. Eso fue bastante notable porque era un grito bien portentoso. Entonces eso evocó la tortura, ¿captas tú? Evocó la tortura, evocó el silencio, evocó el horror, evocó muchas cosas. Claro. Pero no es que estuvieran esas cosas ahí dichas, sino que eran evocadas. Eso es. Ese curso fue un curso que fue más fragmentario, digamos, también. Empezando porque se topaba con su propia dificultad, Kai, y segundo, con la resistencia de algunos de nosotros. Que no entendíamos bien a dónde iba esto y a mí no me gustaban algunas veces ya. Personalmente yo voy a hablar de mí, que yo ejercía resistencia en realidad. Y por eso tal vez es lo que pasó. Yo no entendía muy bien a dónde iba a parar con esto de ser amarrada y pintada. Que me amarraran con plástico enteramente y que me pintaran la cara. Yo tuve 3 semestres con Kai sobre Mallarmé y lo leí en francés. O sea, todos lo leímos, no solamente yo, en francés. Porque esa era la exigencia de Kai, no pasar a la traducción en castellano. Ya. Y este curso se llamó Escrimagen. ¿Ya? Y allí lo interesante de Mallarmé, entre muchas otras cosas, bueno, fue que para él existía la materialidad del lenguaje. ¿Ya? La materialidad del lenguaje en el sentido de que el lenguaje transcurría en un escenario, y ese escenario era la página en blanco. ¿Ya? Entonces, para la Mallarmé todo adquiere significado. Todo tiene un significado y este significado tiene que ver con los espacios que van quedando entre las palabras o el lugar en donde él coloca una frase o un verso o el poema. Como él lo va poniendo en escena, él cree que las palabras son actores. Son actores que aparecen dentro del volumen del texto. Y todo comparece allí en esa escena escrita. Las palabras como actores y el volumen del texto también tiene que ver con el significado. ¿Dónde, en qué lugar va una palabra? Si la palabra va al comienzo, si va al medio, si va al final. Todo tiene sentido.
Entonces es una concepción un poco actoral, si tú quieres, si ustedes quieren, y también plástica de lo que es el significado. Entonces, para este hombre también el significante también fue una cuestión importante. Es decir, se trabaja con, no sé si ustedes conocen la diferencia entre el signo lacaniano y el signo saussuriano. Bueno, el signo saussuriano lo plantea Ferdinand de Saussure, un lingüista suizo del siglo XIX, que es un gran lingüístico, autor de un libro que hicieron sus discípulos, porque él murió antes, que se llamaba El Curso de Lingüística General. Ahí él entiende el signo, que es la mínima unidad del significado, de la significación, perdón, como dividido en dos caras, el significado y el significante. Entonces, Saussure le da una idea, el significado es el concepto y el significante la imagen acústica. Entonces, para Saussure, el concepto tiene mayor importancia que la imagen acústica. ¿Ya? Y así esto se vivió durante largo tiempo, a pesar de que Saussure por algo no escribió sus textos porque tuvo dudas. Él hizo unos estudios sobre el verso ruso y ahí ya le pareció dudoso porque pensaba también que la forma o las imágenes acústicas o las formas escritas hacían evocar otros sentidos que no estaban antes vistos. Entonces ahí fue cuando le empezó a tambalear la idea. Dijo que el significado y el significante eran interdependientes. Ya. Ese fue Saussure. Bueno, llega Lacan, que es un psicoanalista francés, que es discípulo de Freud, y entonces él se admira, él era médico psiquiatra y se admira el pensamiento freudiano. Y encuentra que tiene una aportación que es la que ve, la aportación que le otorga Freud al lenguaje. Y piensa que el trauma también es un modo de lenguaje. ¿No? Y cuando él está haciendo los análisis de la histérica, ¿ya? Él encuentra que las histéricas decían que habían sido violadas por su padre, pero Freud cree que eso no ocurrió así, que es una manipulación de las histéricas sobre su vida, una ensoñación de las histéricas que no ocurrió así, según ella. Pero eso es una cuestión que las feministas han debatido mucho. ¿Por qué Freud no le cree a las histéricas? Entonces ahí Freud empieza a elaborar la idea del inconsciente, ¿ya? De que ella piensa él que las histéricas desde el inconsciente piensan esta idea de la manipulación del padre sobre ella. Este abuso es un abuso más bien imaginario, ¿ya? Bueno, entonces Lacan empieza a trabajar con la idea del inconsciente de Freud y con la idea lo junta con la lingüística de Ferdinand de Saussure y le da una vuelta al signo. Entonces para él el signo, más que la unión de significado y significante, como las dos caras de una moneda, la cara y el sello, etc., el signo es nada más que el significante y la fuerza de su transferencia. Que el significante no está allí donde se lo espera, sino que el significante siempre va más allá, a otros lugares, y nunca está donde se lo espera, sino que siempre va más allá. Entonces un significante o se condensa o se desplaza. ¿Me entiende? Es una fuerza el significante. Es una fuerza que busca la significación, ¿ya? Pero que esa fuerza se encarna, por así decirlo, se materializa en determinados lugares que son los lugares de la metonimia, por ejemplo, la metáfora, ¿ya? Del desplazamiento y la condensación. Entonces, esa es la idea del signo lacaniano. Es un significante más su capacidad de encarnarse en distintas formas. Y que son siempre transitorias, porque nunca se detiene, ¿no? Esto siempre, todo significado no es solamente lineal, sino que también es más bien circular y plural. ¿Por qué crees que se llamaba escrimagen? Por lo mismo que me estabas contando esto Porque él de la puesta en le da escena un lugar a la visualidad dentro de la escritura y dentro de la poética. Claro. Por eso, escritura e imagen, ¿ya? Mallarmé era un hombre que veía como que él pintaba, por así decirlo, sus poemas, sus textos, ¿ya? Y él piensa que el libro es la extensión total de la letra. Y que cuando ya uno adquiere el lenguaje, cuando uno dice ya la primera palabra, uno tiene todo el lenguaje inmerso en uno.
¿ya? Porque las palabras se van condensando y se van pluralizando, ¿ya? Y eso es por la posibilidad que tienen de ser significantes. ¿Mm? Ya tú ves que una palabra puede significar lo otro, lo contrario, ¿ya? Hay casos, en estos momentos no me recuerdo, pero hay casos en que básicamente una palabra puede significar casi lo opuesto, o va significando distintas cuestiones a la medida que va transcurriendo su historia. ¿Mm? Y lo otro, él le da una capacidad al blanco, le encuentra que el blanco forma parte totalmente de la letra. Piensa en la letra, Mallarmé. Cuando el hombre, después de una gran etapa de ignorancia, por así decirlo, llega a construir este signo que es la letra. Entonces la letra, que era en jeroglífico en un principio, tenía muchas capas de significado. ¿Ah? No significaba solamente una cosa, significaba varias. Entonces hay un esfuerzo de la mano ya que tiene un interés por decir y señalarle tal vez al otro humano que ahí se quemó algo, ¿ya? O que tal especie está amenazando, que hay un lobo feroz, por ejemplo, que tal vez podría comérselo, ¿ya? Entonces, para hacer ese signo, ¿m? Ya hay algo en lo que el hombre tiene en la mente, y que es una escena visual, auditiva, de todo, ¿ya? Una escena violenta y salvaje. ¿Ya? Y esa el hombre la quiere manifestar. Entonces, entre la escena que ocurrió, ¿ya? Y la letra que se pone en la corteza del árbol, hay una distancia, pero una distancia insalvable, porque ya verdaderamente esa escena es irreproducible, olvidada. Y la letra, lo que es el signo, la letra produce la escena, ya de manera más abstracta, porque el lenguaje es más abstracto. ¿Mm? El periódico también lo examinó Kay, en el sentido de que el periódico va poniendo en el mismo plano, por ejemplo, una noticia política o una noticia económica que una noticia sobre la vida privada de alguien. Entonces, eso encontraba él que le daba un valor económico, ¿ah? A la noticia chismosa, ¿ya? Un valor económico que así el diario lograba homologar todas las fuentes de conocimiento que podían aparecer dentro del diario, ¿ya? Lograba homologar y lograba dar ponerlos en un mismo plano. Y la otra cosa era la novedad, o sea, de qué modo siempre, bueno, eso también lo pensaba Baudelaire, lo nuevo siempre, se exige lo nuevo y lo nuevo siempre ya tiene algún un rastro de viejo, ¿ya? Benjamin o Baudelaire, esos seminarios tú también participas. Rimbaud, Benjamin, ¿estuviste? estuve en todos los seminarios yo, de Ya. Baudelaire. Rimbaud fue eh, una maravilla, eso sí que fue una ya. maravilla. ¿Y ahí qué hacían? Leíamos distintos Leían poemas. alrededor de una mesa? Devoción, saldo, eh, devoción, sí, alrededor de una mesa. Y ahí asistió en masa todo el departamento de estudio humanístico en el seminario. Mucha gente asistió porque fue un acontecimiento. ¿Cuánto duró eso? ¿Era un No, eso semestre? duró un año o un semestre. De lo bueno poco. Pero fue muy interesante porque allí me acuerdo que la intervención de Marchand fue brillante porque Marchand dijo que junto con Rimbaud se había producido un cambio de paradigma en la historia de Occidente. Cuando Rimbaud dice yo es otro, porque Rimbaud lo que se percata es de que su mente es análoga a la mente del otro. El yo es otro y el otro no es otro más que el yo. Fíjate que después se lo va a repetir Borges, el gran escritor argentino. El otro Borges. Son ideas que andan quedando, digamos, pero quien la formuló por primera vez fue Rimbaud. Entonces, y su psique, según él, está movida, digamos, por los discursos que van circulando, que van pasando. Todo lo que yo tengo en mi mente es lo que muchas generaciones y muchas personas van dejando en mi cabeza, ¿ya? Yo no estoy solamente habitada de mí misma, estoy habitada de muchas otras personas. Entonces eso le damos vuelta un poco a cómo el inconsciente o el psiquismo también iba transformando, iba modelando los rostros, no solo los lenguajes o los gustos, sino que también las estéticas, las éticas y toda una cantidad de cosas. En el 79 dejé el departamento de estudio humanístico y en el 81
me fui a Estados Unidos y ahí seguí un máster en literatura hispanoamericana. Después nos volvimos a ver con Kai. Ya, después nos volvimos a ver, pero eso ya fue una cuestión más social. Ya. Y ahí estaba la Nelly Richard, estaban otras personas, y creo que, pero ya él no era mi profesor. Y él habló de cómo escribir, porque él estaba preparando todo, en ese tiempo estaba preparando el texto maravilloso que escribió sobre Eugenio Dittborn. Y yo lo encuentro espectacular del espacio de acá. Tremendo, lo encuentro muy bueno, ahí chapó. Oye, uno de los buenos textos de ensayo que se han producido en Chile.